Buenas tardes suscriptores, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a desarrollar la prueba de escritorio de una función que llena una matriz con las distintas combinaciones que se pueden hacer con dos números, teniendo como base la técnica de programación fuerza bruta. Bueno, entonces vamos a ir a la función que nos va a hacer o que nos va a facilitar el llenado de la matriz, que se llama llenar matriz, que es de tipo void, es decir, no nos va a retornar ningún valor y que tiene una serie de parámetros que, como pueden ver ustedes aquí, o como pueden ver que hay algunas palabras en negrilla que estoy señalando acá, las variables o los parámetros son de tipo entero. Entonces vamos a ir explicando uno por uno cada uno de estos parámetros que complementan a la estructura de código de acá y que facilitan el llenado de la matriz. Entonces tenemos como primer parámetro la variable impotencia, que nos va a ayudar esta variable a determinar el número de filas que va a tener la matriz y que nos va a ayudar también a que nuestra variable iteradora recuerda exactamente el número de filas que tiene la matriz y que no se desborde. ¿Cómo se genera las filas? Se preguntarán. Se generan a partir de dos valores: del tamaño del conjunto del vector, en este caso del vector clave que tiene los valores 0 y 1, la longitud de este vector sería 2, y el tamaño de los conjuntos que queramos formar, de las parejas o de los tríos, mejor dicho, de las distintas combinaciones, el tamaño de las distintas combinaciones que va a tener la matriz, es decir, si será como estoy señalando acá, de dos posiciones o una longitud de 2. Entonces, y aquí estaría ya la variable o las dos variables que nos hacen ese favor de hacer que las filas cubran todas las combinaciones que se van a generar a partir del vector clave. Y en este caso, o como no, sí, en este caso vamos a tener como ejemplo un vector de dos elementos y conjuntos de dos, y que las permutaciones no, las combinaciones sean de a dos elementos. Y entonces, potencia es igual a POW, esto significa potencia, longitud clave elevado al valor que tenga len conjunto. Entonces sería longitud clave que vale 2 elevado al cuadrado. Y eso nos daría 4. Y esas son las filas de nuestra matriz. Y son las cantidades de combinaciones que se generan a partir de dos números. Que un número va acá y el otro acá. O una fila tiene los números iguales, es decir, aquí 0, 0, digámoslo acá 1, 1, y aquí en las restantes variados los valores. Bueno, seguimos con la variable longitud conjunto. Esta variable nos determina la cantidad de columnas que tiene nuestra matriz. Longitud clave que nos va a ayudar después en esta estructura de código, y lo voy a explicar en ese momento. La matriz en la cual vamos a rescatar o digámoslo así, a rescatar las combinaciones que se pueden generar a partir de los elementos del vector. Qué pena, chicos, del vector clave. Tenemos al vector clave
y al vector generador, que este vector generador nos va a ayudar como a ir rotando los valores, es decir, que no toda la matriz se llene con ceros o toda la matriz se llene con unos. Bueno, entonces aquí ya tenemos la estructura de código que nos va a recorrer la matriz, que se compone de dos ciclos for, cada uno va a recorrer una parte de la matriz. Este primer ciclo for, el que estoy señalando acá, va a llenar las filas o va a recorrer las filas, y este otro ciclo for de acá, las columnas. Aquí tenemos esta instrucción de código que va a asignarle a cada posición el valor del vector generador dado en una posición dada. Aquí un contador y aquí una validación que nos va a permitir dotar los valores. Bueno, ya con eso explicado, vamos a ir aquí a la prueba de escritorio a ver cómo se comportan las distintas variables y cómo se van llenando la matriz. Entonces empezamos. Tenemos una variable iteradora llamada i que comienza en 0. Tenemos otra variable llamada potencia que inicia en 4. Entonces, para entrar a estas instrucciones de acá tenemos que superar, digámoslo así, esta condición. Entonces, y que vale 0 es menor que lo que vale potencia, que en este caso es 4. Sí, entonces ya me entra normalmente a esas instrucciones de acá. Aquí entramos nuevamente a un reto, que es hacer que a entrar a esta instrucción de acá, que nos va a permitir asignarle a una posición un valor compuesto por este ciclo for por unas variables, una variable iteradora j que inicia en 0 y una variable tipo entero que, como hemos mencionado antes, es longitud con, que es de valor 2 y que nos va a permitir recorrer las columnas. Entonces, para entrar a esta instrucción de acá tenemos que superar, como he mencionado antes, este reto. J que vale 0 es menor que longitud con que vale 2. Sí, entonces ya me entra acá. Matriz variación en la posición IJ en la posición 0, 0. Llénemelo o asígneme el valor de vector generador en la posición J. Es decir, en la posición 0. Entonces, vamos a vector generador. Vemos que en la primera posición hay un 0 y llenamos o le asignamos a esa posición el valor 0, como lo pueden ver acá. Un paréntesis, chicos, hay que tener en cuenta, o algunos se preguntarán, cómo el vector generador tiene los valores que se ven acá en la prueba de escritorio 0, 0. Entonces vamos a una función más abajo de la de llenar matriz, mejor dicho, dos funciones más abajo, y tenemos la función llenar generador de tipo void. Y entonces, como si vector generador, sabemos que este tamaño es el mismo de cada columna, 2. Entonces hacemos un ciclo for hasta que i sea menor que 2, como tiene longitud con, o mejor dicho, corrijo chicos, como tiene el en conjunto aquí al inicio del código. Entonces vector generador en la posición i es igual que 0, es igual a 0, y 0 es el primer elemento de nuestro vector clave. Y al tener esto, ya con el vector generador vamos a ir así, vamos a ir pegando en cada columna la combinación correspondiente.
Entonces ya con eso claro, volvemos a la prueba de escritorio. Ya al haber llenado la primera posición, se sale de esta instrucción de acá y volvemos al segundo ciclo for, donde j aumenta su valor gracias a que es una variable iteradora, o mejor dicho que tiene un contador que la va aumentando de uno en uno. Entonces j ya no vale 0 sino que vale 1. 1 es menor que longitud conjunto que vale 2. Mejor dicho, j que vale 1 es menor que longitud conjunto que vale 2. Sí, entonces ya me vuelve a entrar a esta instrucción de acá. Matriz en la posición IJ, en la posición 1, mejor dicho, en la posición 0, 1. Afírmeme el valor de vector generador en la posición J, es decir, en la posición 1. En este caso vemos un 0, entonces aquí en esta posición se le asigna un 0. Listo, ya tendríamos llenada la primera fila de la matriz variaciones. Entonces ya al cumplir esto, volvemos al ciclo for y lo aumentamos a J1. Entonces J ya no valdría 1, sino que valdría 2. Entonces volvemos a enfrentar la condición. J que vale 2 es menor que longitud conjunto que vale 2. No, 2 es igual que 2. Entonces ya se sale del ciclo y pasamos a la instrucción en la línea 45. Entonces vector generador en la posición longitud clave menos 1, es decir, en la posición 2 menos 1 en la posición 1, vector generador en la posición 1, aumentemele 1. Y se preguntarán por qué hacemos esto. Qué pena, chicos. ¿Por qué hacemos esto? Es para que en la otra fila tenga una interacción diferente a la que tiene la fila anterior. Es decir, la fila 0 tiene que tener una combinación diferente que la fila 1. Entonces ya con eso pasamos a este condicional de acá, que nos va a permitir también, si en algún caso habrá que resetear tanto el valor de la primera posición y aumentar mejor dicho, resetear el valor de la última posición del vector generador y aumentar de valor el vector generador en la posición inicial. Entonces, vector generador en la posición longitud clave menos 1, es decir, en la posición 1, es igual que longitud clave que vale 2. No, 1 no es igual que 2, entonces no nos ingresa a este condicional de acá. Y volvemos al primer ciclo for, aumentando aumentando y su valor. En este caso, y de tener el valor de 0 pasa a ser 1. Entonces, y que vale 1 es menor que potencia que vale 4. Sí, entonces ya me ingresa otra vez a instrucciones de acá. Entonces J se reinicia. Ya no vale 2, sino que vale 0. J que vale 0 es menor que longitud conjunto o longitud con que vale 2, sí, entonces ya me vuelve a ingresar esta instrucción de acá de la línea 42. Matriz variaciones en la posición IJ, en la posición 1, 0, es decir, la que estamos señalando en este momento, asígneme lo que tenga vector generador dado, vector generador en la posición J, es decir, en la posición 0. Entonces aquí llenamos con un 0 esta posición. Ya con haber llenado esta posición, volvemos al segundo ciclo for, aumentando el valor de J. Entonces J vuelve a valer 1, como en esta iteración de acá.
J que vale 1 es menor que longitud con que vale 2. No, perdón chicos, sí. 1 es menor que 2. Entonces, volvemos a ingresar o a llenar matriz variaciones en una posición. Matriz variaciones en la posición 1, 1. Asígneme el valor de vector generador en la posición J en la posición 1. Y miramos la posición 1 de vector generador y acá hay un 1. Entonces aquí viene un 1. Y ya tendríamos llena la segunda fila de la matriz variaciones. Ya con eso cumplido, volvemos al segundo ciclo for y aumentamos J. J ya no valdría 1, sino que valdría 2. J que vale 2, en este caso, es menor que longitud con que vale 2, no. Entonces salimos del segundo ciclo for y pasamos a esta instrucción de acá. Vector generador en la posición 1, es decir, longitud clave menos 1, 2 menos 1 da 1. Entonces en la posición vector generador en la posición 1 es igual, no, se le aumenta 1. Entonces vector generador dado en esa posición ya no valdría 1, sino que valdría 2. Y ya pasamos al condicional. Vector generador en la posición 1 es igual que longitud clave, que el valor de la longitud clave de la variable. Entonces igual que 2, sí, entonces ya me ingresa estas dos instrucciones de acá. Donde vector generador en la posición 1, asígneme el valor de 0. Entonces aquí ya no sería 2 o ya no valdría 2 esa posición, sino que valdría 0. Y vector generador en la posición inicial, porque aquí longitud clave vale 2, menos 2 daría 0 y esa sería la posición inicial del vector. Aumentemele 1. Entonces aquí cambia de valor y ya valdría 1. Y aquí les muestro lo que les mencionaba antes de ir intercambiando los valores, es decir, o hay una mejor frase para decirlo. Si una posición llega al tope, es decir, si alguna de las dos posiciones de vector generador llega a valer 1, para la otra iteración se tiene que resetear el valor de esa posición y aumentar el del lado. Y en algunos casos se puede resetear esta y no mover la que está después, es decir, se mueve la inicial y no se mueve la inicial y no se mueve la final en algunos casos. Bueno, ya con eso claro, retomamos la prueba de escritorio nuevamente. Entonces, volvemos ya con haber entrado a este ciclo, mejor dicho, a este condicional. Volvemos al primer ciclo for, aumentando el valor de i, donde i ya valdría 2. 2 es menor que potencia que vale 4, sí, entonces ya me vuelvo a ingresar a estas instrucciones de acá. J se de inicio. Y volvería a valer 0 como fue en la iteración 4 y en la primera iteración. J que vale 0 es menor que longitud con que vale 2. Sí, entonces volvemos a la instrucción de código de la línea 42. Matriz variación en la posición I, J, es decir, en la posición 2, 0. Asígneme el valor de vector generador en la posición J, es decir, en la posición 0.
aquí hay un 1, entonces ese es el valor que se le asigna, como lo ven acá. Listo. Volvemos, ya con esto cumplido, volvemos al ciclo for, al segundo ciclo for y aumentamos la j. J que vale 1 es menor que longitud con que vale 2. Sí, entonces vamos a llenar la posición, la respectiva posición que nos... Vamos a llenar la posición que se requiere en este momento. Matriz variación en la posición 2, 1. En esta posición de acá, asígneme el valor que tenga vector generador en la posición J, es decir, en la posición 1. Y aquí vemos un 0. Entonces aquí por default o no por default, porque es una instrucción dada por el algoritmo, aquí iría un 0. Listo. Entonces, con esto cumplió, volvemos al ciclo for, al segundo ciclo for, y le aumentamos j de valor. J que vale 2 es menor que longitud con que vale 2, no, entonces se me sale el segundo ciclo for y pasamos a la instrucción de acá. Vector generador en la posición longitud clave menos 1, es decir, en la posición 1, aumentemele 1. Como ven, como estoy señalando acá. Entonces aquí ya no iría un 0, sino un 1. Y pasamos y verificamos si se requiere resetear un valor de alguna de las dos posiciones. Entonces, vector generador en la posición longitud clave menos 1, en la posición 1, es igual que el valor de longitud clave, que vale 2, es decir, 1 es igual que 2. No. Entonces no me entra a este condicional y volvemos al primer ciclo for aumentando el valor de la i. Aquí iría un 3. Listo. Y que vale 3 es menor que potencia que vale 4. Sí, volvemos a ingresar a estas instrucciones de acá. Reseteamos nuevamente el valor de j. J que vale 0 es menor que longitud con que vale 2. Sí, entonces ya entramos a esta instrucción de acá. Matriz variaciones en la posición IJ, en la posición 3, 0, fila 3, columna 0. Afíneme el valor de vector generador en la posición J, es decir, en la posición 0. Entonces este 1 de acá lo pegamos a esta posición de acá. Listo. Ya con eso volvemos al segundo ciclo for aumentando el valor de la J. J que vale 1 es menor que longitud con que vale 2. Sí. Entonces entramos nuevamente. Matriz variaciones. En la posición 3, 1 es igual o no es igual. Se le asigna el valor de vector generador en la posición J en la posición 1. Miramos vector generador en esa posición y acá hay un 1. Entonces pegamos este 1 de acá. Y ya estaría lista la matriz. Llena la matriz totalmente. Pero mejor terminemos la prueba de escritorio para ver el comportamiento final de cada una de las variables. Entonces, salimos de esta instrucción de acá y volvemos al segundo ciclo for y aumentamos j. J que vale 2 es menor que longitud con que vale 2. No, entonces vemos que hay que aumentarle a vector generador en la posición 1, aumentarle 1 al valor que tenga esa posición, es decir, esta posición ya no valdría 1, sino que valdría 2. Y entonces, vector, entramos ya con haber cumplido esta instrucción de acá a este condicional de acá. Vector generador en la posición 1, longitud clave menos 1,
esta posición es igual que longitud clave, que el valor que tenga longitud clave. Si es igual, entonces ya me entra estas dos instrucciones de acá, donde vector generador en la última posición, es decir, en la posición 1, que tenga el valor de 0, y la posición inicial aumentemele 1, como lo pueden ver acá o como se ha visto en las anteriores iteraciones. Entonces ya no vale 1, sino que vale 2. Listo, ya con haber cumplido esto de acá, volvemos al primer ciclóforo aumentando la i. Y que vale 4 es menor que potencia que vale 4. En este caso ya no se cumple esta condición, ¿no? Ya no superamos el veto y se sale del primer ciclo for y ya estaría tanto la matriz llena como la prueba de escritorio de la función llenar matriz desarrollada completamente. Bueno chicos, espero que les haya quedado bastante claro esta prueba de escritorio. En los comentarios si tienen alguna duda bien puedan me la dicen y espero verlos en un pronto video.